La vida cristiana, nosotros tenemos que entender que el cristianismo no es una vida la cual está exento de pruebas, de sufrimientos, de carencias, de enfermedades, de momentos difíciles. No existe, no vamos a encontrar hombres de Dios, mujeres de Dios que no hayan tenido diferentes experiencias en su vida. Y que incluso la Biblia nos narra acerca de diferentes personajes que llegaron a experimentar profundas depresiones, ¿eh? De manera que incluso algunos de ellos deseaban no vivir, le llegaron a pedir a Dios que mejor les quitara la vida. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida del cristiano que va a experimentar ese tipo de presión. Tal vez unos menos, otros mucho más, pero va a haber esos momentos. Es inevitable realmente. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a tener una relación con la palabra de Dios, porque a través de tener una buena relación con la palabra de Dios, eso nos va a nutrir mucho, eso nos va a ayudar a poder comprender que, por ejemplo, los hombres y mujeres que Dios dejó escritos ahí en su palabra no eran hombres diferentes a nosotros, no eran mujeres diferentes a las mujeres. Eran hombres y mujeres de carne y hueso, con limitaciones igual a las nuestras, con dificultades muy parecidas a las nuestras, debilidades y aciertos y virtudes, pero que no eran diferentes a nosotros. Esto a nosotros nos debe de llenar de esperanza, de hecho nos llena de esperanza cuando nosotros aprendemos a estudiar y darnos cuenta que si Dios nos dejó ahí esos testimonios, tanto buenos como malos, es para que nosotros tengamos esperanza. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, dice que las escrituras que fueron escritas antes fueron dejadas para nuestro ejemplo, para que tengamos nosotros esperanza. Estoy parafraseándote textos que aparecen en la palabra de Dios, que nos son de mucha bendición cuando nosotros los leemos. Entonces, quedaron ahí para darnos ejemplo, tanto buenos como malos, porque en la Biblia encontramos casos en los cuales pues hay ejemplos no buenos, ejemplos muy buenos y ejemplos más o menos, ¿verdad? Pero a la hora de nosotros investigar, estudiar la vida de los diferentes hombres y mujeres de Dios, nos damos cuenta que pues tuvieron también sus experiencias. La Biblia no nos narra todo lo que esas personas padecieron o pasaron o hicieron. Sin embargo, quedan registradas varias escenas a través de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, iniciamos con Génesis, la primera experiencia que tiene la primera familia. Dentro de esa familia eh, nace prácticamente el primer asesino, ¿verdad? De su propio hermano, que ya sabemos la historia. Caín asesinó a Abel. Y vemos cómo se ve todo eso a través de la escritura. Por ejemplo, seguimos leyendo el libro de Génesis, tenemos ahí varios ejemplos, ¿no? Que está el caso de Noé, después de que Noé, dice la palabra de Dios que caminó con Jehová y fue un hombre que tuvo una relación muy fuerte con Jehová, de tal manera que cuando Jehová llegó el momento donde él iba a destruir a la tierra, nos deja ver la palabra que le avisó a Noé lo que iba a hacer. Si vemos toda la historia, nos damos cuenta que de todas las familias de la tierra, prácticamente la familia que se salvó, gracias a esa revelación que Dios le dio a Noé, que construyera un barco, una arca, en la cual se iba a salvar él y su familia, eso logró que su familia y las esposas de sus hijos se salvaran. Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras, en total 8 personas. Pero una vez que ya pasa el diluvio y vemos toda la historia de lo que sucedió ahí, aparece una escena donde ya Noé prácticamente desciende de la arca, hace su sacrificio como se acostumbraba,
rendirle a Dios adoración, ¿verdad? Después de este tipo de experiencias que hombres de Dios llegaban a tener, hacían un altar. ¿Y qué pasa? Que dice la Biblia que Noé se embriagó, de tal manera que en medio de su embriaguez se desnudó totalmente. Y la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Una situación que su hijo, no, su hijo Cam, tenía tres hijos, Cam, Set y Sem y Gafet. Y su hijo Cam, dice la palabra de Dios que vio la desnudez de su padre, pero no es un hecho de como que nada más lo haya visto desnudo, sino realmente lo que nos damos cuenta que sucedió en la vida de Cam, hijo de Noé, fue que abusó de su papá íntimamente. De tal manera que cuando Noé se despierta de su embriaguez, se ve como maldice a su hijo Cam, que precisamente Cam es el padre de los cananitas, de lo que conocemos como la tierra de Canaán, donde estaban las 7 naciones que son tipo de demonios que atacan la iglesia, pero 7 naciones más poderosas que el pueblo de Israel. Es la tierra donde Jehová le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que los iba a introducir después de que ellos salieran de la esclavitud de los 400 años que estuvieron como esclavos. Entonces, Cam lleva sobre sí una maldición terrible de parte de su padre. Bueno, esas escenas las vemos ahí a través de la palabra de Dios que no nos son ajenas. Abraham, por ejemplo, es el padre de la fe, tuvo muchos aciertos, pero también vemos que cometió errores. Por ejemplo, uno de los errores que cometió, que incluso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace mención acerca de él, es que tuvo un hijo de la carne. Dios le había prometido a Abraham y a Sara que él iba a ser un padre de multitudes, y a la edad de 99 años y Sara 90 años, pues llegó un momento donde ellos tuvieron una plática y Sara le propone a Abraham: llégate a nuestra sierva Agar, ten un hijo con ella. Y Abraham pues lo tiene, pero la Biblia dice que ese fue un hijo de la carne, que precisamente más adelante le dio problemas en la familia y que hasta el día de hoy se siguen pagando las consecuencias de esa mala decisión de Abraham. Y no nada más eso, ¿no? En alguna otra ocasión llegaron a un pueblo donde el rey vio que la esposa de Abraham, Sara, era muy hermosa y se puso de acuerdo con ella y le dijo: di que eres mi hermana porque si no me van a matar. Y el rey de esa ciudad, al ver que Sara era una mujer muy hermosa, se la lleva prácticamente, la secuestra y se la llevan al rey. Y al rey iba a tener intimidad con Sara, pero Jehová le habló en sueños al rey y le dijo que no la tocara. Bueno, ese tipo de escenas las vemos a través de la palabra de Dios. Ahora, obviamente, cuando estudiamos la vida completa de estos hombres y mujeres de Dios, pues fueron mujeres que Dios usó de una manera poderosísima. Pero ¿a qué voy esto? Que nosotros tenemos que entender que la vida cristiana es parte de lo que experimentamos todos, sin excepción, y que lo vamos a experimentar, ¿eh? Que tenemos que estar listos para todo esto porque hay personas que desgraciadamente llegan a tener experiencias muy terribles, muy difíciles, ¿verdad? Y prácticamente desertan del cristianismo, se apartan del cristianismo, se van del Señor, sin darse cuenta que realmente están cometiendo un gravísimo error que les va a costar mucho, les va a costar mucho. ¿Por qué? Porque se van a separar de Dios pensando que, pues, ¿para qué sigo adelante, no? Nos encontramos con mucha gente alrededor del mundo, en la sociedad, que a veces, no, pues yo iba a la iglesia, pero pues está llena de hipócritas y bueno, pues ya ellos creen que andar, o ellas creen que andar fuera y apartados de Dios es genuinidad, es sinceridad, pero es más hipocresía que otra cosa. Sin embargo, son cosas que se defienden a través de lo que la gente experimenta. Nosotros tenemos que entender todo este contexto para que podamos de esa manera sobrepasar las adversidades que vienen a nuestras vidas. Pudiera seguir hablándote de diferentes historias y relatos, porciones de la palabra de Dios que vemos a través de toda la escritura, que
nos van a ayudar mucho, sobre todo para los momentos difíciles que pasamos. ¿Por qué nos van a ayudar mucho? Porque nos vamos a dar cuenta que esas personas, al tener ese tipo de experiencias, eh, se retractaron, se arrepintieron, corrigieron, ¿verdad? Y fueron restaurados y Dios los volvió a usar y Dios siguió haciendo su obra. Eso es parte de lo que vemos. Yo te voy a decir una cosa, no hay ninguna persona cristiana, ningún verdadero hijo de Dios o hija de Dios que pueda presumir, no, yo nunca he cometido errores, yo nunca he pecado, yo no. Pero lo importante aquí es cómo vamos a terminar. Tenemos que entender que esto es parte de la vida cristiana, te guste o no te guste. Hay personas que pueden, normalmente brota el fariseo que muchas veces la gente lleva adentro y que somos muy hábiles para inmediatamente ver, como dice nuestro Señor Jesucristo, la paja que está en el ojo de nuestro hermano, pero no echamos de ver la viga que está en el propio. Pero tenemos que ver con realidad, con sinceridad, para que de esa manera no te estorbe nada en tu camino y no te detengas. Y aprendas a seguirte adelante, aprendas a conducirte, aprendas a continuar día con día, porque la vida del cristiano, la meta final, es cuando vea a Cristo cara a cara. Cristo Jesús nos va a recompensar a cada uno de nosotros. Dice la palabra que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba conforme a lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí cada uno va a recibir su recompensa. Si hicimos las cosas correctamente y las hicimos a la manera de Dios, vamos a recibir recompensa. Pero si lo que hicimos fue pura apariencia, madera, heno y hojarasca, pues no va a haber nada de recompensa. Entonces nosotros tenemos que seguir caminando. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? De esta manera corro, decía él, no como a la aventura. No peleo como quien golpea al aire, decía el apóstol Pablo. Entonces tenemos que tener un objetivo claro, una meta clara, para que de esa manera podamos llegar a la meta y no desanimarnos. No permitas que nada ni nadie traiga desánimo a tu corazón. Y si en un momento dado lo llegas a experimentar, que es válido y que lo llegamos a experimentar a veces en diferentes etapas de nuestra vida, levántate porque no vas a ganar. No vas a ganar nada, al contrario, vas a perder. De nada te sirve estarte ahí lacerando el alma y conmiserando y flagelando, haciéndote pasar como el pobrecito, la pobrecita. De nada te va a servir. De hecho, quiero que sepas que hay mucha gente que ni le interesa tu lástima, la verdad. Ni les interesa que estemos mal o que nos vaya mal. No, lo que quieren, incluso puede haber alrededor de ti personas que anhelan verte destruido o destruida. Por esa razón es que no es para que no les des gusto a ellos. No hagas eso. Porque a ellos no les importa si te vaya bien o les vaya mal. No les importa. Entonces tú tienes que fijarte y ver por ti y caminar y echarle ganas y esforzarte. Y sí, ya dijera el desánimo. Pero mira, hay lado positivo del desánimo. Que el desánimo nos vamos a dar cuenta tarde o temprano que la única esperanza que tenemos es Cristo Jesús. Y ya de ti y de mí va a depender. Pero, sin lugar a dudas, si somos hijos de Dios, si eres una hija de Dios, vamos a terminar a los pies de Cristo Jesús. Por esa razón, sigue esforzándote. Sigue esforzándote, ya digiere el desánimo, sigue adelante, pídele a Dios fuerza y sigue caminando, porque no hay otro camino. Solamente hay dos caminos, el que va a llevar a la perdición y destrucción y el que nos va a llevar a la vida eterna. No hay otro. Sigue caminando. Sigue poniendo tu mira en las cosas del cielo. Sigue poniendo tu mira en Cristo Jesús. Por eso el consejo de parte de nuestro Dios es: pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que tenemos? Y de esa manera no nos vamos a desanimar hasta el grado de decir ya no quiero saber nada. Si eres de las personas que ya andas por ahí rondando y andas ya pensando que ya te escapaste de la presencia de Dios, estás equivocado, estás equivocada. Es mejor que vuelvas, porque tarde o temprano Dios te va a traer de una o de otra manera. ¿Sí? Dios quiera y use sus lazos de amor y de misericordia para atraerte una vez hacia Él, pero hay veces que lo que usa es la vara, el azote, para traernos nuevamente a sus pies. Así que no tardes en venir si es que andas lejos del Señor. No tardes en regresar. Ya vuelve, porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos siempre.
siempre nos va a esperar con los brazos abiertos. Eso sí, no tengo ninguna duda. Que cuando nosotros estamos en una situación así difícil, compleja, en la cual sentimos que ya no le importamos a Dios, sentimos que estamos solos, que ya Dios nos abandonó, ni siquiera nos imaginamos que Dios es el que está ahí al lado de nosotros, consolándonos, animándonos, esforzándonos, hablándonos a nuestro corazón. Y que llega el momento donde discernimos su voz y la logramos oír aún en medio de nuestra necedad y en medio de la oscuridad y tinieblas que a veces atravesamos. ¿Y qué pasa? Que nos levantamos en el nombre de Jesús y podemos ver su gracia, podemos ver su amor, podemos ver su paciencia, su benignidad, su bondad, su longanimidad, cómo nos va guiando hacia el arrepentimiento. El Señor realmente es fiel, dice su palabra, que aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel y realmente Él es fiel. Todos se pueden ir de tu lado, pues todos te pueden hacer daño, todo lo que tú quieras, pero Dios siempre va a estar ahí a tu lado y siempre va a ser fiel porque Él no es diferente, Él es fiel. Por eso podemos confiar en Él. Así que vuelve a Cristo, regresa a sus pies, vuelve nuevamente a tu Señor. Saludos a cada uno de ustedes, gracias por quedarse conmigo a través de este pequeño devocional, este pequeño pensamiento, reflexión, como lo quieran tomar. Como siempre, espero que sea de bendición para tu vida. Compártelo porque siempre hay personas que de verdad necesitan escuchar palabra de vida, palabra de ánimo, palabra que los levante. Hasta la próxima. Dios me los bendiga.